11:06, arranca una de las partes favoritas del programa, para mí al menos, y en este caso además porque tenemos un invitado de lujo. Es uno de los periodistas políticos que más admiro, y lo digo con total sinceridad. Yo soy periodista de gráfica, ¿no? De origen, y creo que, bueno, Lean también. Flor ahí tiene más híbrido, hoy uso más de gráfica. Sí, más de gráfica. Y la verdad es que Diego Genú para mí es una referencia en el periodismo político. Es un tipo que tiene buena información, que escribe muy bien, tiene buen análisis. Es uno de los, yo creo uno de los mejores, te diría, me cuesta que se me ocurran los demás, pero está ahí entre los 3 mejores periodistas políticos de la Argentina. Y escribió un librazo sobre Sergio Massa, El arribista del poder, la historia no publicitaria de Massa. Y esa bajada, la historia no publicitaria de Massa, tiene que ver con que casi todo lo que se dice sobre Massa tiene una cuota de publicidad que Massa se encarga en introducir. Por eso viene muy bien este libro, para saber bien quién es Sergio Massa. Y ahora sí, ya le doy la bienvenida a Diego Genú. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Gaby? Después de todo lo que dijiste me tengo que ir ya, porque cualquier cosa que diga va a ser una frustración para que... Es humilde, encima de todo lo que dijiste es humilde. ¿Viste? Impresionante. Sí, totalmente. Va a ser complicado esta entrevista. Bueno, vamos a ver. Primero arrancaría con coyuntura, ¿no? Porque dado que tenés información, nos interesa saber cómo estás viendo este cierre antes de la definición de las listas. La incógnita para mí está en este momento más sobre todo en qué va a hacer Cristina, ¿no? Y cómo va a derramar eso sobre el frente de todos. ¿Qué estás viendo? Sí, bueno, hay por un lado un cristinismo, ¿no?, irreductible, que sigue pidiéndole, créase o no, que sea candidata, ¿no? Y digo, esto no es solo algo que dice algún dirigente en conversaciones como las que tenemos habitualmente, sino que, bueno, viene la plaza esta semana y la consigna es Cristina presidenta, o va a ser una de las consignas. No sé si va a estar en el escenario, sí, pero seguramente va a estar en la manifestación, en la calle, en los carteles, en algún video que ya está circulando. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque uno dice, bueno, ya está, ya lo dijo de mil maneras, lo acaba de decir. Comprensión de texto. Comprensión de texto, y sin embargo, podemos consultar a dirigentes. Uno es Eduardo Valdés, digo, alguien que todos conocemos y con el que habitualmente hablamos. Él dice, me llevé comprensión de texto en la secundaria, en la facultad, sí, no sé qué, fui aplazado. Él es uno, pero hay otros también, ¿no? El Cuervo Larroque sigue diciendo lo mismo también. Ok, bueno, ahí está. Me parece que es un dato, ¿no? Están esperando, no, yo no creo que sea candidata a presidenta, pero digo, están esperando que Cristina de alguna manera retroceda o abra a una posibilidad de ir en alguna boleta en la provincia de Buenos Aires. ¿Ves alguna posibilidad de que eso pase? No tengo información de Cristina, del entorno de Cristina, es decir, del Senado de ese grupo tan chiquito. Por eso no lo puedo saber. Sí. Sí te digo que gente muy cercana a ella, sí, y no solo Eduardo Valdés, otra gente muy cercana que la acompaña hace años, todavía está entre frustrada y enojada. Obviamente es un enojo que no se va a difundir, nadie va a salir a decir estoy enojado con Cristina, sí, pero gente muy ligada a ella dice no puede ser que no sea candidata, pero y siguen en esa... ¿No es la estrategia de alimentar y fortalecer su centralidad? Yo creo que va más allá de eso. Ajá. Hay gente que la acompaña hace mucho tiempo y no se concibe, ajá, y no concibe la política sin un lugar central para Cristina, sobre todo en esta parada tan difícil, ¿no?, del frente de todos, en estas elecciones, bueno, después de todo lo que pasó estos años. Entonces, ahí hay algo. Quizá no pasa nada y es lo que dice Cristina, basta. Ya se los dije de mil maneras, sí, pero yo lo anoto porque me sigue sorprendiendo y es gente cercana a ella. Axel Kicillof, por decir de alguna manera, que sí, se enteró sobre la marcha de que Cristina iba a difundir esta carta, ¿no? Muchos de los que estaban en el Congreso del PJ en Ferro no sabían que Cristina iba a difundir una carta ese día. ¿Y si no es ella, qué? Bueno, ahí se abre, ¿no?, más claramente un escenario donde yo lo veo muy lanzado a Guado, Eduardo de Pedro, el ministro de Interior, que era como una señal que yo creo que él estaba esperando, de alguna manera, porque hasta ahora se decía que no medía. Bueno, el otro día en C5N Cristina lo volvió a mencionar de manera muy explícita, y es alguien que va a querer ser, ¿no? Como representante más nítido de la historia del kirchnerismo. Él seguramente va a querer ser.
Lo de Kicillof también es otra cuestión que queda al margen, como que sí. Tanto Cristina candidata como Kicillof candidato a presidente es como que uno dice no, es imposible, pero hay planes para que alguna de esas variantes se vea reflejada en la boleta, porque hace falta, ¿no? Alguien que traccione. Ajá. Entonces, bueno, lo de Guado puede ser, pero hay que ver lo de Kicillof, hay que ver lo de Cristina, y después está obviamente Sergio Massa el protagonista, y Scioli, Capitanich, sí. Agustín Rossi, todo sí. Eso está abierto. En una gran paso. Hay que ver Cristina si dice, bueno, yo quiero diseñar esa gran paso, en el caso de que esté dispuesta a incentivarla, ¿no? Porque Massa, sabemos, quiere ser el candidato único contra los números del INDEC. Claro. Salió Massa fuerte esta semana, venía ya hablando más de política, en las últimas 2 semanas empezó a hablar más de política, pero el viernes en un tono que no se le había escuchado hasta ahora. Soy el que agarró la papa caliente y soy yo, y otros se escondían. ¿De qué habla eso para vos, ese tono que adquirió Massa en los últimos días? Bueno, por un lado es un dato cierto, ¿no? Nadie quería agarrar y él agarró. Fue el único que dijo voy. Vio una oportunidad en la crisis, y bueno, ahora parece que había solo una crisis, digo yo, porque no sé si había una oportunidad, pero él le está pasando factura a otros que aparecen ahora. Scioli claramente, ¿no? Creo que sobre todo Scioli, que estuvo esta semana en Desiguales justamente, y ahí dijo, miren que yo nunca me fui, estuve los 20 años poniendo el hombro. Hay una disputa ahí sobre quién tiene las condiciones para heredar a Cristina, ¿no? El que se fue y volvió y que agarró la papa caliente, pero que dijo todo lo que sabemos que dijo Massa de Cristina, o el tipo como Scioli que, con todas las críticas que se le pueda hacer o todas las diferencias que pueda haber, es un tipo que venció prejuicios en el sentido de que se quedó, ¿no? Al lado de Cristina, o orbitando, sin ser de confianza de Cristina, por supuesto. ¿Cómo explicás vos ahí en el libro? Contás la carrera de Massa desde la adolescencia hasta ahora, y los diferentes estadios por lo que pasó en la relación con el kirchnerismo. Hoy, ¿cuál es la relación? Porque Cristina en la entrevista dijo: yo perdono casi todo, salvo cuestiones personales, y da la sensación de que a Massa le perdonó muchas cosas. No sé si las habrán perdonado las bases, pero ella sí. ¿Por qué hoy Massa está cerca de Cristina? Perdón que agrego, Lean, a esa pregunta. Cuenta muy bien, con mucho detalle, Diego Genú, en el libro sobre Massa, aquella reunión de Massa con la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, en el 2009, que está reflejado en ese cable, después difundido en Wikileaks, en el que Massa dice que Néstor Kirchner era un monstruo, un perverso, un psicópata. ¿Cómo se vuelve de eso? ¿Cómo hizo Massa del 2009 para volver de eso? Bueno, es una tremenda pregunta, ¿no? Difícil de responder. Yo creo que pasaron muchísimas cosas todos estos años. La avenida del medio se derrumbó, ¿no? Eso es un dato central, me parece. Esas ínfulas que tenía Massa de emanciparse, de ir él como el jefe del peronismo antikirchnerista, de llevarse todo. Se hablaba de que era un político atrápalo todo, ¿no? Que se quedaba con gente del macrismo, con gente que era más nestorista, pero después no le había gustado el gobierno de Cristina. Bueno, como que casi todo el país se agolpaba en las urnas para votarlo a Massa. Era ese el primer retrato de Massa hace una década. Después de eso no quedó nada, o quedó muy poco. Entonces, él mordió el polvo y tuvo que recalcular, ¿no? Cuál era su estrategia. Ahora, ¿por qué Cristina lo acepta? ¿Por qué Máximo lo acepta? Bueno, también apareció la debilidad en el propio kirchnerismo, ¿no? Y yo creo que de fondo lo que hoy hay en Cristina, sobre todo, es ese aprendizaje de la derrota, de haberse visto de repente arrinconada cuando asumió Macri, de que el kirchnerismo pasó de ser ese kirchnerismo que llenaba las plazas, ese kirchnerismo que de los salarios más altos en dólares de América Latina, a ser un kirchnerismo que parecía un actor marginal, una banda de forajidos, ¿no? Así se lo presentaba, que habían venido simplemente, era el retrato que se hacía en los grandes medios, incluido América, de Vila Manzano, que es el canal que habla por Massa. Bueno, cuando uno prendía la tele en esos años, esos primeros meses de Macri, te diría los primeros 2 años por lo menos,
el kirchnerismo estaba destinado a ser desterrado de mal modo, ¿no? Cristina aprendió de eso para mí. Aprendió que no puede permitir que todos sus enemigos se confabulen en su contra y se unan en su contra. Entonces, Massa mejor tenerlo de este lado. Me imagino que es el cálculo. Absolutamente pragmática la decisión. Claro. Porque tiene una gran capacidad de daño también Massa, que ese es otro elemento del que se habla poco, si querés. Página 29-30 del libro de Diego Genú sobre Massa, en la revista del Poder, habla de esta vuelta, ¿no? de campana que hizo Massa, terminando querer ser bendecido por Cristina para una candidatura, y dice que Massa se dio cuenta que la manera de exterminar al kirchnerismo era opuesta a la que recomendaban los estrategas de Juntos por el Cambio y a la que él mismo había ensayado por todos los medios durante 6 años. No se trataba de demonizar al cristinismo, sino de asociarse con él en su momento de mayor vulnerabilidad y decirse dispuesto a cumplir sus designios, llevar a los leales de Cristina a rendirse ante la lógica del poder por el poder mismo, dejar de combatir el espacio de la vicepresidenta con armas trilladas y abrir paso a una nueva experiencia de seducción, prometerle la salvación y destruirlo desde adentro. ¿Esto está intentando Massa destruir el kirchnerismo? Sí, de alguna manera me parece que sí. No lo va a decir en esos términos, pero sí lo podemos ver en ese cambio de estrategia que yo les mencionaba, este recalcular de Massa, después de haber dicho en actos públicos todo lo que dijo de la Cámpora, de Cristina, ¿no? De haberlos tratado simplemente o principalmente como un grupo de gente que venía... Los voy a meter presos. Claro, reducir al kirchnerismo a la corrupción, que es lo que hizo el macrismo y le dio resultados en su momento, hasta que le tocó gobernar al macrismo. Massa probó con esa misma lógica. El kirchnerismo son unos ladrones, ¿no? Nada más. No hay un proceso que ustedes conocen muy bien. Bueno, Leandro, Florencia, la mejora del poder adquisitivo, la mejora de las condiciones de vida, bueno, todo lo que Cristina reivindica, eso el primer Massa consideró que no existía, que podía hablarle a la sociedad argentina diciendo no hubo todo esto, lo que hubo fue simplemente un proceso de corrupción, una matriz de acumulación. Bueno, cambió y ahora lo que hay es un Massa que se vende como no sé si el empleado más eficaz de Cristina, pero el que mejor puede llevar a cabo una serie de tareas que, si vos querés, Cristina también se las encomendó primero a Alberto, y Alberto no las supo cumplir. Entonces ahora esas mismas tareas están para Massa. Quizá no es el Ministerio de Economía el lugar en el que Massa se puede lucir de mejor forma, pero sí sellar acuerdos con factores de poder, que algunos son sus sponsors, que otros lo escuchan más a él que lo que la pueden escuchar a la vicepresidenta. Bueno, la mafia de Comodoro Pi, ¿no? Ahí Massa tiene socios, empleados, relaciones. Nunca habla Massa de eso. Ahora no habla, pero si buscas sus reivindicaciones de Stornelli, por ejemplo, son incluso con el Frente de Todos en el gobierno, ¿no? Y ni hablar que Bonadío entraba y salía de la municipalidad de Tigre, eso lo cuento en el libro, como un vecino más, como un funcionario más de Massa, lo conocían. Y después, bueno, el explorador de la Patagonia, Guillermo Marijuán, es casi un empleado del ministro de Economía. ¿A ese nivel? O sea, es Stornelli y Bonadío, obviamente en su momento, y ahora Stornelli, son tipos con peso específico propio, que no me animo a decir son empleados de Massa o eran empleados de Massa, eran tipos con una historia propia, y Massa se entendía muy bien con ellos y sabía armar jugadas políticas que nacieran desde Comodoro Pi. En el caso de Marijuán lo veo mucho más como un apéndice de Massa, no le veo tanta autonomía, es decir, cada vez que aparece Marijuán es porque hay algo que Massa necesita desde Comodoro Pi. Estamos hablando con Diego Genú, autor de Massa, de la revista del Poder, la historia no publicitaria del ministro de Economía. Bueno, a ver, nosotros debatíamos al principio del programa si la inflación era o no un condicionamiento de su candidatura. Da la sensación de que él va en paralelo a esa situación, ¿no? Porque, o sea, recién decíamos, bueno, suponete que el indicador previo al cierre de listas le dé 9%. Da la sensación de que él no está mirando eso
como un condicionante de su posición, porque si no ya tendría que haber tenido una gestualidad en ese sentido. ¿Por qué es así? Y bueno, es impresionante, ¿no? El libro trata de explicar un poco por qué es así, y esto de la historia no publicitaria de Massa me parece que va por ahí. Tiene una capacidad, tiene un activo, tiene posibilidades que cualquier otro político no tiene en la Argentina. Es decir, imagínate Kicillof con... Es un distinto, Massa. Es un distinto, pero yo creo que por cómo logra una cobertura favorable en los medios, en parte, ¿no? Después tiene un montón de aptitudes, de habilidades políticas, pero es muy fuerte la crónica cotidiana. Yo digo, imagínate Kicillof con 8,4% de inflación. Imagínate Guzmán, imagínate Lacunza, no sé, imagínate el que vos quieras. Que esté hablando con el tono que está hablando Massa en este momento, acusando a los propios, ¿no? Eso es muy fuerte. Y no es posible sin un blindaje mediático único, inigualable, me parece. Y eso es un activo político. Sin duda, la Argentina. ¿Y eso cómo lo logra? Eso que hablas de los medios y todo. Se ríe, Diego. No, lo logra de mil maneras, ¿no? Pero sobre todo creo que lo logra porque Massa es uno de ellos, si vos querés, ¿no? El dispositivo de los grandes medios de comunicación, y no es lo único, por supuesto, no quiero sobredimensionar que los medios son todo, ¿no? Pero el dispositivo de los grandes medios de comunicación, los dueños de algunos de esos grandes medios de comunicación, ven que Massa es un hijo, prácticamente, que está jugando su partido, ¿no? No le podés pegar a un hijo, ¿no? Ahí lo decís por Vila y Manzano. Sí, por Infobae, por ejemplo. Por Haddad. Por Infobae me parece que Haddad tiene una relación estrechísima con Massa. Me acuerdo que lo entrevisté al Pato Galmarini frente a Infobae, venía de hacer una entrevista en su momento para este libro, y bueno, la relación con Haddad se remonta a los años del menemismo, ¿no? Claro. Digo, es muy importante, ¿no? Y Infobae también, otra gran propaladora de la mafia de Comodoro Pi que denuncia a Cristina, ¿no? Imagínate, Comodoro Pi, le sacás Infobae y le sacás América, ¿no? En los años de Macri. Bueno, se resiente mucho esa maquinaria. En ese momento Bonadío hacía algo y era título principal de Infobae. Ahora, cortito, con todo eso que vos contás, ¿él a la vez está en condiciones de hacer lo que el kirchnerismo quiere que haga? O sea, el modelo distributivo, la ruptura con el Fondo Monetario, porque por ahora lo otro está bien. ¿Y eso? No, eso no, pero bueno. Es un vamos viendo, ¿no? Que se va estirando. Se va estirando. Y creo que pasa un poco en la política en general. Me hiciste acordar con esto a lo que una vez me dijo Graciela Camaño, también entrevistada para este libro, pero hace muchos años, entrevistada cuando Massa era antikirchnerista, y yo digo, bueno, le hice una pregunta de ese tono, ¿no? Bueno, y después, ¿cómo haces? Porque cuando llegás, ¿no? Primero hay que llegar, después vemos, me dijo Graciela. No sé si ahora pensará lo mismo, pero en ese momento hay que llegar como sea. Después del gobierno de Macri, después de esta experiencia frente a todos, creo que ya ningún político de importancia puede decirte, llegamos y después vemos, ¿no? Ahora, pero en ese momento, y hay un poco con Cristina hoy eso, ¿no? Llegamos, hay que aterrizar este avión que viene con tanta turbulencia, lo mejor que se pueda, y después se verá, ¿no? La duda es si Cristina va a entregar todo su capital, el que le queda, sus acciones, la historia del kirchnerismo, para que Massa sea candidato único. Eso a mí me sorprendería mucho. Bueno, vamos a verlo la próxima semana, qué pasa con eso. Sí. Pero te iba a consultar, además de esta cobertura mediática o de esta ayuda de algunos medios, vos decías tiene habilidades políticas, capacidades. ¿Cuáles son esas habilidades que lo hacen distinto a otros? Bueno, primero esta vocación de poder vivir para la política. Digo, por supuesto el libro tiene un retrato crítico, pero arranca, si querés, en ese 2015, y vos mirabas Macri, Scioli y Massa, y bueno, el único político de toda la vida era Massa. O sea, Massa es un político desde que nació, no es otra cosa. Después yo digo, es un político anfibio, porque no es solo tampoco un político, es un político que representa un bloque empresario también, que obviamente incide en el peronismo y su radio de acción es el peronismo y la provincia de Buenos Aires, etcétera, pero tiene ese vínculo con el poder económico. Entonces, todos estos, creo que estoy diciendo, que todos estos aspectos son activos de Massa, ¿no?
tiene esa vocación, vive para la política, y cuando se sienta con esos actores del poder, les hace creer que sus intereses van a estar bien representados si Massa los defiende, ¿no? Y esos actores de poder pueden ser desde Marcelo Mindlin, el dueño de Pampa Energía, desde Brito Padre en su momento, Vila Manzano, o a la propia Cristina, o el propio Macri, o no sé, o María Eugenia Vidal. Digo, a todos les dice, yo voy a cuidar tus intereses, o a vos te sirve que yo sea un aliado para vos, ¿no? Entonces, eso... venderlo en una mesa y que del otro lado no se te rían, y que del otro lado... Dicho de manera peyorativa, eso también habla de un tipo con características de charlatán. Bueno, en algunos casos cumple, en otros casos no cumple. No se le puede, me parece, creer todo lo que te promete Massa, y tampoco se lo puede subestimar, ¿no? De que no tiene capacidad de cumplir algunos de sus objetivos. Cuando asumió como ministro de Economía, él vendió una serie de cosas que obviamente la realidad... Bajar la inflación. Claro, lo está desmintiendo a gritos, ¿no? O sea, la inflación, el famoso con el 3 adelante, o una reunión con empresarios mineros en la Embajada de Estados Unidos, la Embajada Argentina en Washington, quiero decir, ¿no? No la embajada acá en Buenos Aires, donde él salió de esa reunión y le dijo al periodismo, y están las notas de algunos colegas, amigos, bajo la brecha al 30% en abril. Una cosa, o sea, una cosa, no sé si digo demencial, pero digo, una cosa muy ambiciosa, decir, bajo la brecha, el gran problema, uno de los grandes problemas con la inflación, del 100 o el 90 que estaba en ese momento, o el 80 al 30 en abril. Pero por algún motivo, pese a que ya pasó muchas veces que Massa dijo cosas que después no se cumplían, cuando habla tiene cierta credibilidad, o hay gente que le resulta creíble lo que dice. Yo arriesgo que es más creíble para el poder que para la sociedad, ¿no? Interesante eso. Me parece que el poder todavía le cree más, de hecho, que la sociedad. Comparte mucho, o sea, pone en duda al establishment contra el macrismo. O sea, que es algo que no pasa con otros candidatos del Frente de Todos. Ahora, nosotros siempre hablamos que Massa se juega un partidazo, quizás más importante que la inflación, en traer los dólares del Fondo Monetario. Él tiene, o sea, ¿cuál es la realidad del contacto que él tiene con Estados Unidos? Él es un tipo que él dice, bueno, yo tengo 20 años de lobby allá, me sirve... Dedica todo un capítulo, claro, digo, a eso. ¿Eso es real? Digamos, ¿él tiene la capacidad de injerencia en Estados Unidos? No, él tiene una llegada sin duda muy importante. También en esto de la vocación, ¿no? Bueno, Wikileaks es nada más un eslabón de una cadena donde Massa siempre trabajó la llegada a Washington. Él tiene una llegada muy importante a Juan Sebastián González, que es el principal asesor en este momento, ¿no? De Biden para América Latina, que cuando digo una llegada muy importante, no estoy contando ningún secreto, fue a comer a Tigre Juan Sebastián González, también fue a Olivos a estar con el presidente, pero digo, así como eso, en cada momento él logra detectar, bueno, quién es la persona, y rápidamente, de una manera u otra, Vila Manzano, Gustavo Sinosi, que es otro empresario muy importante. También con cierta capacidad para la relación, para el vínculo mano a mano, ¿no? Sí, sin duda. Creo es que un ahí encantador de serpientes. Sí, creo que ahí es no sé si es el mejor, pero me parece que ahí... Tiene algo de menemista eso también. Sí, lo tenía cuando él era... Bueno, claro. Cuando él era candidato se decía mucho. El Pato Galmarini, por ejemplo, que te lo mencionaba antes, me lo decía. O sea, que Massa, aquel Massa de 2013, 2014, 2015, iba a una parrilla y la gente se quería sacar fotos con él. Hoy me parece que... ahí hay otra cuestión. Cuando yo digo, bueno, se vino abajo la Avenida del Medio, el macrismo lo compró en su momento contra Cristina. Después, cuando vio que Macri era mejor que Massa para eliminar a Cristina, dejó a Massa a un costado y siguió con Macri, ¿no? Pero él tiene esa capacidad. Ahora, esa capacidad le alcanza para lo que ustedes decían, efectividades conducentes. Ahora, en este momento, vienen los dólares del fondo antes de las PASO. Antes del cierre de lista. Antes del cierre de lista, bueno, en los próximos 10 días, digo que hay que renegociar el acuerdo, ¿no? Que, bueno, no sé, cada 3 meses el fondo, bueno, emite, ¿no? Una opinión o ve hasta qué punto, hasta qué no, banca al gobierno argentino. Bueno, ahí me parece que la tiene difícil por una... serie de razones. Por un lado, así como bajar la inflación no es fácil, convencer al fondo, al staff, bueno,
a todos los países que tienen peso en el fondo, no es sencillo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que a Massa lo ven actuar también desde Washington. Lo que se ve desde acá se ve desde allá. Esto me lo decía hace poco un empresario argentino que tiene intereses afuera. Y me decía esto. A Massa lo ven desde allá también, ¿no? O sea, esto de proponer cosas o prometer cosas que después no le resultan, lo ve cualquiera. Entonces, puede ser que lo logre, puede ser que no, pero digo, esto que vos decís de encantador de serpientes, que uno puede decir es muy bueno en el mano a mano, después a veces hace una de más, claro, y lo hace muchas veces, sí. Bueno, eso le juega en contra y también para ciertos factores de poder le juega en contra. Y según tu información, ¿qué anda dando vueltas por la cabeza de Massa hoy a nivel candidatura? Digo, de él depende que Cristina lo ponga como... ¿Depende de que lo ponga a Cristina de candidato único o de qué depende? ¿De la inflación? No, yo creo que depende mucho de Cristina sobre todo, ¿no? El otro día, hoy cuento en una nota de La Política Online, una reunión que hubo el martes, según me cuentan, en el Congreso, después de que Cristina anuncia o difunde su carta, en la cual estaba Kicillof, Máximo, Kirchner, Sergio Massa. Digo, él está muy cerca de la vicepresidenta hoy. Insisto, hizo el trabajo que Alberto no quiso hacer, de tenerla informada de todo, de tenerla al tanto de sus movimientos, de consultarla. Y bueno, él me parece que se juega a eso, de que esa relación, a la vuelta de los años, a la vuelta de la vida, le sirva para hacer lo que Alberto no fue, en alguna medida. Y depende mucho de ella, ¿no? No tiene, me parece, el chance de competir en una PASO y tener asegurado el triunfo. Por eso no quiere ir a la PASO, ¿no? Y obviamente hablas con la gente de Scioli y te dicen, Sergio sabe que la pierde, ¿no? No sé si la pierde o no la pierde, pero está muy claro, yo quiero ser el candidato único, quiero que me reconozcan que me hice cargo de esta papa caliente cuando los otros se escondían abajo de la cama. Bueno, lo cual obviamente se puede discutir porque Massa entró y Scioli salió por la ventana porque Massa pidió todo para él, ¿no? Scioli no es de esconderse tampoco, no sé si le cabía esa crítica. Estamos hablando con Diego Genú, periodista, autor de La Revista del Poder, la historia no publicitaria de Massa. Diego, alguien me dijo, un dirigente de la política, también muy cercano a Cristina, bueno, Cristina cuando habla con Massa sabe qué intereses representa Massa, y en todo caso sabe que puede negociar con esos intereses. Ahora, con Alberto, en definitiva, no sabía bien qué representaba Alberto, qué pensaba Alberto, como que era más difícil de encuadrar. ¿Massa representa los intereses de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Massa es un representante de eso? ¿Es un representante de los empresarios que lo sponsorean? ¿O en definitiva, él los usa, pero tiene su autonomía y se maneja con esos respaldos? Sí, es buena la pregunta. Digo, podríamos decir, es todo eso, todo lo que preguntaste sí, o en orden de prioridades yo te diría, está bien esa anécdota, me parece que es obviamente retrata muy bien quién es Massa. Él quiere ser dueño, digamos, como me dijo alguien cercano a él. Una aspiración. Sí, él quiere ser dueño en el sentido político, ¿no? Puede ser también en el sentido de tener alguna acción en algún otro tipo de emprendimiento, digamos, por fuera de la política. Pero él quiere conducir. Cuando Massa dice Kirchner es un monstruo, esto a favor de Massa, aquel cable. En aquel cable Wikileaks, lo dice como un elogio, ¿no? Cuando dice un perverso y un psicópata, difícil. Más complicado decir que es un elogio. Pero cuando dice es un monstruo, me consta eso, de que él en privado decía, bueno, Néstor se levantó después de la resolución 125, después de perder las elecciones como un fighter, se levantó y bueno, y ya sabemos lo que hizo. Está buena la figura que usas ahí, se levantó Néstor con una pistola en cada mano. Sí. Y Massa es como que le tiene mucha admiración a eso de Néstor y querría hacer eso. En eso hay una admiración, hay una identificación, sin duda. Entonces digo, no creo que Massa quiera ser nada más que un delegado de los empresarios que lo sponsorean. No creo eso, o sea, sería subestimarlo. Pero hoy está en tránsito a ser dueño, ¿todavía no lo es? Y bueno, yo creo que la realidad lo está complicando mucho y esto, que su ADN, digamos, él tiene un gen autodestructivo aunque no pueda reconocerlo, que es esto, hablar de más, ¿no? Que
como decía, lo decía el otro día alguien que me lo preguntaba, digo, se habla en los partidos, ¿no? Leandro lo sabe, bueno, vos también, digo, habla en los partidos, no hables antes, ¿no? Y entonces decir 3,9, va a arrancar la inflación con 3, es hablar antes del partido, ¿no? O voy a bajar la brecha, y eso... Y lo dice en un escenario donde tampoco hay mucha oferta, ¿no? O sea, si vos ves el banco de suplentes, che, ¿a quién pongo? Y mucho no hay, digamos. Bueno, está bien. O sea, no tenés mucho recambio. Y quería preguntarte algo, porque vos en el libro contás bien... la génesis del Frente para la Victoria o del kirchnerismo, que era bastante variopinta. Massa, vos contás el camino que tiene de la UCD, digamos, que es un camino bastante impresionante de ver porque muestra en realidad que su ADN siempre fue el mismo y que cuando Kirchner lo puso en el gobierno no le dijo, che, vos sos esto y no te quiero. Digamos, era todo eso. ¿Y qué pasó en el medio, digamos? Hubo una izquierdización, progresización, no sé cómo se diría, del espacio peronista, distinto al que había con Néstor, distinto al que había con el primero de Cristina. ¿Qué pasó ahí? Sí, creo que hay algo de eso. Porque ahora parece que vuelve la idea del movimiento amplio, porque, digamos, Cristina no perdona porque sí, digamos, perdona porque es evidente que ella quiere un movimiento más amplio. Sí. Ideológicamente. Sí, a veces Cristina da señales contradictorias, ¿no? Un día quiere el pacto para resolver la economía bimonetaria, muchas veces lo quiere y se sienta con Melconian, y otro día se enoja porque Alberto sienta a Daer con el presidente de la Rural y no le avisan. Entonces, a veces hay señales contradictorias, pero yo creo que sí, hay una idea otra vez de tener algo amplio. Massa en ese sentido, sin duda juega un papel importante. Y la pregunta que me hacías, me hace acordar, me lleva a Kicillof y también me sorprende en esto de los alineamientos a veces efímeros. Si vos decís, ¿por qué se fue Massa? Podemos decir, claro, se fue por culpa de Kicillof, podríamos decir esquemáticamente, no es que se fue por eso, Kicillof creo que después asumió, pero digo, se fue por culpa de que las ideas que proponía por ejemplo, Axel Kicillof u otros funcionarios cercanos a Cristina lo dejaban quizás sin margen y él dijo, bueno, acá hay un espacio para la ancha avenida del medio. Pienso en el aire y esquemáticamente. Hoy, sin embargo, Massa y Kicillof se llevan muy bien, ¿no? Sin duda, creo que Cristina en un momento, como ella misma lo dijo el otro día en C5N, se diferenció de Néstor en su política, ¿no? Si querés, eso empezó antes, empezó con el conflicto con el campo, pero creo que la muerte de Néstor, de Néstor Kirchner, es una cuestión obviamente bisagra para la historia del kirchnerismo, y ahí hay un capítulo que se llama La desconfianza de la relación de Massa y Kirchner, donde Kirchner podía tener una visión muy crítica, yo creo que le desconfiaba muchísimo, pero justamente por eso no lo descuidaba a Massa. Le hacía marca personal, ¿no? Tenía un grupo de intendentes que lo seguían a Massa, y eran intendentes que Massa pensaba, son míos, pero también eran un poco de Néstor, entonces sabían... Juanjo Álvarez, por ejemplo, un operador, un tipo con mucha experiencia política, con una historia también muy larga y cambiante, era uno de esos vínculos, ¿no? Claro. Massa tenía gente que pensaba que era propia, pero también reportaba a Néstor, ¿no? Y entonces Néstor no quería que Massa se emancipara. Cristina contó esta semana que fue clave en el acercamiento con Massa, las gestiones de Máximo Kirchner. ¿Qué nos podés contar de ese vínculo, Massa-Máximo? Sí, creo que es central para explicar cómo Massa volvió a Cristina, ¿no? Que sería imposible. Creo que es un vínculo que empieza, creo por lo que me cuentan, por la gente con la que hablé, empieza en la Cámara de Diputados, esto creo que ustedes también lo saben. A medida que más Macri se prendía fuego en el gobierno, el impuesto a las ganancias, la ley antidespidos, determinados temas hicieron que muy pronto Massa rompiera esa alianza con Macri. No la rompió con Larreta, no la rompió con Vidal, no la rompió con Monzón, no la rompió con Frigerio hasta el último minuto, ¿no? No la rompió nunca, pero con Macri sí la rompió muy rápido. Y eso le permitió a él
esas primeras críticas públicas de Massa a Macri, ya a fines de 2016, te diría, y principios de 2017, bueno, reconstruir un puente con Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados, donde Eduardo de Pedro fue clave también, los encuentros en Tigre, los encuentros en Mercedes, fueron muchos años de ir venciendo, no sé, desconfianzas, o ir poniendo en claro, me imagino, cuestiones, o ir dando argumentos de hice esto por esto en tal momento, pero ahora veo esto. Y después cuando vino el cierre de lista fue como un gran test, donde ahí estuvo Massa con Raúl Pérez, que es un funcionario hoy, que es también un operador, llamémosle, un político de experiencia bonaerense, que estuvo en ese cierre de listas con Máximo, con Guado, estaba el catalán Rubí también merodeando por ahí, es decir, se fueron probando unos a otros, me parece, fueron venciendo esas desconfianzas, fueron viendo que a medida que Macri se venía abajo, el proyecto de Macri, de esa Argentina que pretendía Macri, había posibilidades de crecer, y después te sumaría que Massa se ubicó muy bien, me parece a mí, en el frente de todos, los 2 primeros años, jugando contra Guzmán, de manera agresiva si querés, pero por lo bajo, en una cosa extraña que después para mí se reveló complicada, porque ahí vienen los problemas del kirchnerismo, es decir, lo sacaste a Guzmán para que Massa vaya a un ajuste más fuerte, es mi mirada, ¿no? Creo que es la mirada de todas las consultoras y de parte de los movimientos sociales. Massa lleva adelante un ajuste más fuerte que Guzmán, pero mientras tanto, 2019, 2022, Massa jugó de manera muy orgánica y disciplinada, y eso te lo dicen en la cámpora, y entonces es como que aprendió en ese momento de que no tenía que boquear, de que no tenía que sobreactuar, de que no tenía que ir a los medios. Se contempló su diferenciación cada vez que Massa marcó una diferencia, no estoy de acuerdo con esto, eso no era una cosa, si querés, de libre pensador o de un individualista o de un político que se corta solo, sino que estaba charlado. Sí. Ahí Massa ganó mucho más, mientras Alberto también se venía abajo en la crítica a Guzmán, de la negociación con el fondo, de la negociación con los privados, donde Massa jugó, yo creo, a favor de los fondos de inversión contra Guzmán, y Cristina ahí laudó a favor de Guzmán contra Massa, pero se ubicó bien, sin generar problemas políticos, ¿no? Y todo eso ayudó a que Máximo se lo llevara a Cristina, si vos querés, o le dijera a Cristina, mirá, fíjate cómo está jugando Sergio. Yo estoy seguro que vos tenés una anécdota que de todo este libro, debe haber muchas anécdotas sobre Massa, pero si te juntás con amigos a un asado y les tenías que anticipar algo que decía el libro, había una que elegías para contarles sobre Massa, que reflejara quién es Massa, con una anécdota. Te cuento una de las últimas que viene a cuento de esto, ¿no? La relación de Massa con los fondos de inversión, donde él no es que llegaba a BlackRock, no es que llegaba a Templeton, a Pinco, no es que llevaba a los más grandes, pero tenía una relación con David Martínez, que es un desconocido para el gran público. De Fintech. De Fintech, que fue socio de Manieto, claro, en Telecom, ¿no? Es socio de la familia Brito, y es un tipo que acá lo conocen todos los actores del poder, a David Martínez. Tenía relación con Carlos Zanini en su momento, tenía relación con Manieto, digamos, es como alguien me dijo del kirchnerismo en su momento, es un doble agente. Bueno, hay una foto histórica con Néstor Kirchner también. Foto con Néstor Kirchner y con Brito, creo que lo habían borrado, habían borrado en una, creo que Infobae lo borró a Brito, no me acuerdo. Digo, es un tipo con mucha historia, y en esa negociación que yo mencionaba de la reestructuración de la deuda con el sector privado, era uno de los tipos con los cuales hablaba Massa, y Massa encarnaba una negociación paralela a la de Guzmán. Con David Martínez, que también estaba interesado en la deuda, ¿no? Que tiene una expertise que la pueden explicar tanto Leandro como Flor mejor que yo, de que él compra bonos baratos de la deuda, bueno, y siempre gana en esos procesos de reestructuración. Era un vínculo con Massa, era uno de los vínculos con Massa. Un día después de que se vence una instancia de negociación que parecía que se caía, la negociación con los fondos de inversión, que Argentina entraba en default, etcétera,
Massa va a la residencia de Olivos, se sienta con Alberto Fernández, esto está contado en el libro con más detalle, lo cuento rápidamente, y pone en altavoz a David Martínez. Ajá. Y ahí David Martínez le dice: yo cierro esta negociación ahora, Guzmán no sirve para nada, yo te la cierro. Después hay otra escena que viene, David Martínez dice: yo lo cierro a todos por el 54, el 0,54 por bono, digo, más o menos lo que se terminó cerrando. Sí. Pero lo cierro ya. ¿Cuál era la crítica a Guzmán? Demora, Sí. no lo resuelve. Bueno, Massa lo pone en altavoz a David Martínez, y David Martínez dice: cierro en 0,54. Después hay una reunión con fondos de inversión y David Martínez dice, donde había gente ligada al gobierno argentino y por eso se conoce esta historia, David Martínez dice: ya está, ya cerré, tienen los pantalones bajos, lo dice en inglés, ya está, ¿no? Entonces, digo, Massa es alguien que puede habilitar ese tipo de negociaciones. Ajá. Ponerlo a David Martínez en altavoz con el presidente en la residencia de Olivos, y que David Martínez le diga: ya está, yo te lo resuelvo para bien, para el gobierno nacional y popular, y que ese mismo tipo, que no era Massa obviamente, pero era el que Massa había llevado, se siente ante los fondos de inversión, ante los buitres, podemos decir, de este mundo, y le diga: ya está, el gobierno está entregado. De eso se enteró Cristina. Ajá. Y por eso también Cristina jugó en contra de Massa en esa instancia. Y hay un famoso tuit de Cristina que tiene que ver con este tiempo del que estoy hablando, donde dice: Martín Guzmán clarito como el agua, después de que va a TN y dice: no podemos ceder más, etcétera. O sea, bueno, todo es muy cambiante y efímero, pero sí te puedo decir, Cristina jugó muy fuerte a favor de Guzmán y en contra en ese momento de lo que pretendía Massa como embajador paralelo. Después la diferencia vinieron con el fondo. Claro. Y ahí sí el kirchnerismo se puso de punta con Guzmán, bueno, y todo lo que conocemos, ¿no? Diego, te hago la última. Estamos hablando con Diego Genú. Me imagino que vos, al iniciar tu camino para escribir este libro, habrás pensado: bueno, ¿qué va a decir Massa cuando le diga: che, estoy escribiendo este libro? Massa, que justamente trata de que todo sea publicitario, lo que aparece sobre él, vos queriendo escribir un libro no publicitario sobre Massa. Una tensión que me imagino de haber sido intensa. Sí. ¿Hablaste con él? No hablé. Él no me quiso atender, o sea, como que me distingue con eso, el ministro de Economía, de no atenderme. En su momento, cuando empecé el primer libro, ¿Y te impidió que hablaras con gente cercana? No, la gente de su entorno, hay gente que tiene muy buena predisposición y que le decía a Massa: no te conviene no hablar con él, te conviene hablar con él, pero bueno, no pudieron, digamos, lograrlo. Yo a Massa lo vi mucho en televisión. En su momento yo trabajaba en televisión y él iba muy seguido a un programa donde yo trabajaba, así que lo vi muchas veces de manera personal, después incluso de que salió el primer libro. Y en este caso, bueno, de entrada obviamente les dije: va a salir el libro. Claro. Y bueno, alguna gente intentó sentarme con él y creo que se reconcilió con todo el mundo, Massa. Menos con Genú. Menos conmigo, así que me distingue con eso. Pero bueno, el libro trata de mostrarlo en su complejidad. Obviamente, para el que está acostumbrado a ver a Massa como alguien que todo lo que hace lo hace bien, el libro es un libro contra Massa. Para los actores de la política que lo conocen bien, es un libro que creo yo lo representa bastante bien, porque se habla mucho de su capacidad. Si no nos explica cómo gane quien llegó. Gana, siempre está Massa sentado en la mesa del poder, ¿no? Bien, hay un ganador ya del libro de Diego Genú, que es Ezequiel Glickman. Gana el libro Diego Genú, decisión de nuestro asistente de producción, Julián Pérez. Está perfecto. Muy bien. Diego, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por este rato.